Venezuela, uno de los países más ricos de América Latina, atraviesa en la actualidad una desconcertante transformación política y social que cada vez es peor. Yo dificulto que hoy en verdad haya en Venezuela una persona que se acueste con hambre. Todo comenzó en 1998, cuando el militar Hugo Chávez asumió el poder como presidente de la República, implementando grandes cambios en su estructura, logrando algo nunca antes visto, que un país entero colapse desde el punto de vista económico, político, social y de todas las instituciones en poco más de 10 años. En Venezuela tiene su hora, y es que llegó la hora del pueblo. El objetivo por el cual el chavismo logra tanta fuerza era el compromiso de satisfacer las necesidades mayoritarias del pueblo, al punto de que cada venezolano pudiera vivir tranquilamente de la explotación de los recursos minerales y basándose en un modelo de gobierno denominado el socialismo del siglo XXI. Paradójicamente, en esos tiempos el barril de petróleo obtuvo los mejores precios de la historia. Con el aumento del precio del petróleo en el mundo, la cesta de crudo venezolana se ubica en $97.51. Al principio el modelo se consideró exitoso, pero en realidad era insostenible y con el tiempo se desdibujó, dejando a los venezolanos un país en ruina, un país destruido, un país con hambre y falta de oportunidades. Que este pueblo no termine de darse cuenta que la única manera es que unidos podemos salir de esta aberración. Finalizando el gobierno de Chávez alrededor del año 2010, la economía del país comenzó a titubear, mientras que la pobreza, la inflación, la inseguridad, la delincuencia, la corrupción y la escasez incrementaron. No hay nada, esa es la verdad, que no se el mundo entero, nos estamos muriendo de hambre, el gobierno no hace nada. Asume el poder Nicolás Maduro, en manos de quien la crisis anteriormente descrita empeoró de una forma exponencial. La escasez en Venezuela y la disminución de la calidad de vida han sido los protagonistas de esta tragedia. Bajo la falsa excusa de una crisis humanitaria inexistente. Como si todo esto fuera poco, el país se ha dividido de una manera prácticamente suicida. Por un lado, los considerados chavistas, que aún defienden las ideas plasmadas por el líder militar fallecido en cabeza de Maduro, y por el otro, aquellos que luchan por derrocar un régimen que solo ha traído miseria. Pueblo, toda Venezuela, Fuerza Armada, estamos para liberar a este país. ¡Fuerza! La revolución que prometió ser pacífica se convirtió en una fuerza armada que ataca sin piedad. A los golpistas, rechazarlos y detenerlos también. Y la Fuerza Armada unida, cohesionada. Así es la democracia en Venezuela. Esto es una dictadura. Venezuela es hoy por hoy una verdadera tragedia. Es un país que ha perdido su democracia, obligando a más de 2 millones de venezolanos a huir de su país en los últimos años. La falta de medicinas para atender enfermedades de alta gravedad e incluso terminales, el razonamiento de los servicios públicos indispensables como la energía eléctrica y el agua potable, lo que conlleva a imposibilitar la creación o el mantenimiento de empresas que puedan ofrecer empleos dignos. No se vale soñar. Miles de familias lloran con tristeza la pérdida de sus seres queridos, sabiendo que jamás se hará justicia. No existe justicia. Madres que se ven obligadas a buscar el sustento para sus hijos, llegan a las fronteras más cercanas con esperanzas de trabajo, pero se encuentran con realidades tan desconcertantes como las que dejaron atrás
y terminan tomando la difícil decisión de ofrecer sus cuerpos para conseguir los recursos necesarios. Un sacrificio entendido por pocos y juzgado por muchos. El modelo chavista es conocido hoy como una colección fantástica de todos los errores políticos y económicos de la historia en una sola nación. Muchas de las personas que están ejerciendo actividades de prostitución pueden estar en redes de trata de personas. Y aparte de todo son muy baratas, uno puede conseguir una mujer en 20.000, 10.000 pesos. Hay mujeres que hasta a esponjas se meten para poder trabajar, porque si no trabajas no comes. El contexto social de la crisis originada en Venezuela hace que las mujeres vengan a territorio colombiano y se conviertan en víctimas de la explotación sexual. Lo que sucede en Venezuela es una crisis sociopolítica y económica generalizada que ha llevado a que muchas personas no estén en capacidad de cubrir sus necesidades básicas, y bueno, y este es un excelente caldo de cultivo para que se den problemáticas como la de la trata de personas. Yo en mi mente yo decía, bueno, yo me voy pero a trabajar de lo que sea, porque yo no voy a dejar que mis hijos pasen trabajo, ni que mi madre siga pasando trabajo teniendo yo 2 manos, teniendo 2 pies. Por su estado de altísima vulnerabilidad son presa fácil para caer en sexo por supervivencia y en redes que promueven la prostitución ajena. El sexo por supervivencia les permite precisamente eso: sobrevivir. Una ventaja que se hayan venido tantas mujeres aquí a trabajar y tan barato. Entonces la hemos pasado pues bastante rico gracias a ellas y pues a niveles económicos muy baratos, ¿no? En Venezuela muchas mujeres cuyo único bien transable es la belleza de sus cuerpos jóvenes abandonan sus hijos cuando apenas son unos bebés, interrumpiendo el periodo de lactancia, porque la realidad es una: no pueden seguir aguantando hambre. La precariedad preocupa, el rostro de hambre de un hijo duele y la falta de oportunidades desespera. Sabe que mi hija pasaba mucha hambre, eso pequeña, o sea, no por uno porque uno aguantaba, pero ella sí. Eso me produjo a venirme hacia acá. Llegó un día que mi mamá tuvo que darle a mi hija tetero de arroz endulzado con papelón. Y fue cuando yo dije no más. Fue muy difícil de verdad empezar a trabajar de eso, porque a saber acostarse con alguien, personas que uno ni siquiera, o sea, hubo muchas incomodidades después, ¿me entiendes? Las condiciones sanitarias adversas a las que se ven sometidas para poder ejercer estas actividades han obligado a muchas a recurrir a métodos extremos y así poder sostener una relación sexual. Entonces estas mujeres recurren a prácticas como, que van a mantener relaciones sexuales porque tienen que pagar o cumplir ciertas cuotas en la semana. Entonces mantener relaciones sexuales con el periodo sin tener en cuenta las debidas prácticas de higiene, porque no tienen las posibilidades de tenerlas. Introducir en sus cuerpos materiales no asépticos como esponjas, papel periódico, telas, entre otros, para detener el flujo de sus periodos menstruales, son algunos de los métodos utilizados por ellas. Porque he tenido que trabajar así, con la menstruación taponeada, con una toalla. Hay mujeres que hasta a esponjas se meten para poder trabajar, porque si no trabajas no comes.
Ya hoy en día yo tengo una consecuencia muy fuerte que yo duro hasta 10 días sangrando. A mí lo que me gusta en realidad son las mujeres y pues voy a estos sitios porque pues allá hay pues cantidad, no me importa qué tipo de mujer es o la figura, la belleza, simplemente es por la necesidad del sexo y para tener sexo. Los hombres no van a esos sitios a ver si uno es la más bonita o es la más feíta o para casarse con uno, no, es la más barata. O sea, hay veces que llegan hombres que le dan hasta 20 a uno, humillando a uno, ¿sabes? Hasta 10 le ofrecen, esas son cosas que humillan a uno y a veces uno lo hace solo por la necesidad que hay en Venezuela. No es porque quieran estarlo, es porque hay unas circunstancias previas en su lugar de origen y en el lugar de destino, es decir, aquí en su lugar de origen tiene que ver con la precariedad económica en que están allá, y en el lugar de destino es que están las condiciones sociales para que se dé la explotación sexual. La forma en que estas mujeres son degradadas moralmente a través del maltrato psicológico al que son sometidas las lleva a avergonzarse de su condición humana. Son disminuidas emocionalmente. Pero la señalan como no, como puta. Va a eso, va a prostituirse a Colombia, a X país. Te tratan mal, te humillan, te dicen groserías y uno lo que dice, tú tienes hijos, o sea, tú saliste de una mujer también. Las víctimas de violencia de género y las víctimas de violencia sexual específicamente tienen una afectación muy grande desde en su integridad emocional y además de su integridad física, en su integridad psicológica. El señalamiento y la discriminación de una sociedad patriarcal que termina revictimizando a miles de mujeres genera a la vez una barrera para que éstas accedan a servicios de salud pública, aumentando el grado de exposición ante enfermedades de transmisión sexual. He conocido pues casos de manes que la verdad no les gusta tener sexo con preservativos y las obliga prácticamente a tener sexo sin preservativo. Entonces eso también va en cada persona y en lo que se quiera cuidar. Y quienes se encuentran en situación de irregularidad migratoria, pues es más difícil acceder a los servicios de salud. Y cuando yo no puedo, porque no tengo un documento con el cual me habilite para acceder a los servicios de salud, pues tengo que recurrir a cualquier tipo de tratamiento o no hacer ningún tipo de tratamiento para la enfermedad. Entonces es mucho más complejo. Las redes de trata de personas aprovechan las circunstancias de mujeres migrantes que llegan a las fronteras más cercanas en busca de soluciones. Algunos más experimentados las contactan por redes sociales, logrando que se movilicen hasta puntos de encuentro en territorio colombiano, donde son raptadas y explotadas sexualmente. Este es el testimonio de una de las tantas mujeres que se pierden por el miedo y la coerción. Conocimos una noche a un señor que nos empezó, como uno dice a los venezolanos, a pintar pajaritos, a decirnos que había otro negocio, que era mucho mejor, que no sé qué, que esto, que lo otro. Y yo, bueno, le digo a mi amiga, nos vamos, porque también la meta de nosotros era llegar a Bogotá, que era ya la ciudad. Entonces ella me dice, bueno, vamos, nos arriesgamos y nos fuimos con ese señor más allá, a un pueblo llamado Villavicencio. Allí llegamos, bueno, allí en el transcurso del camino, ya nosotras nos sentíamos, íbamos yo, mi compañera y 4 muchachas más. Todas desconocidas, solamente yo de conocida era mi compañera. Y el señor, en una camioneta. Alguien las transporta y alguien aquí las capta y las lleva a los establecimientos. Eso es una red de trata de personas. Si las endeudan, es decir, si les dicen del dinero que usted gana en esta actividad, tanto por ciento es para el establecimiento, ya estamos estamos hablando de redes de trata. Más estructuradas o menos estructuradas, sí, quizás,
pero son redes de trata de explotación de personas para fines sexuales. Yo como no conocía nada, yo solamente era carretera, carretera, carretera. Pero ya cuando ya fueron pasando las horas, eran casi 4 horas de carretera, él empezó a hacer llamadas y ya no quería, hablaba como en claves, ¿sabes? Iba en el carro, pero hablaba como en claves. Ya nosotros nos empezábamos como a asustar, incluso se hizo hasta de madrugada, lloviendo. Yo decía, Dios mío, pensaba en mi mamá, pensaba en mis hijos, todo. Pero el Señor, bueno, manejando, yo siempre he sido muy de las que pregunto, ¿sabes? Y yo le decía, ¿pero para dónde nos lleva? Pero, ¿por qué habla tanto que con quién habla? Y él solamente, no, es con los que las va a recibir, pero no, tranquila. Y yo le decía, no, porque es que usted tiene un misterio. Y las compañeras nos veíamos la cara. Cuando vamos llegando al pueblo, él nos dice, ahí es donde van a trabajar. Y cuando yo volteo a ver donde yo iba a trabajar, yo le digo, ajá, pero, perdón, una de mis compañeras le dice, ajá, pero eso no es nada de lo que usted nos dijo. Usted nos dijo que era un club, que nos iban a recibir. O sea, era algo totalmente distinto, no, eso era una casa. Todo por fuera era de zinc. Y ahí no éramos ni siquiera donde íbamos a dormir. Y uno acostumbra que los sitios donde uno trabaja, ahí es donde le dan para dormir a uno. Él me dice, no, bueno, eso lo hablan con la muchacha con quien yo las voy a dejar. Yo simplemente solo soy un chofer que busca a las mujeres para traerlas acá. Él quiso como lavarse las manos, claro, ya estábamos bien lejos y ninguna sabíamos bien dónde era que estábamos. Hasta que él siguió rodando en el carro y se consiguió, dio con la muchacha que iba a ser nuestra jefa. Cuando nosotras la vimos, nosotras ya estábamos cada una de nosotras asustadas, ¿sabes? Porque hasta verla solamente en el aspecto a ella, de cómo era, y nosotras, ¿qué es esto? ¿Sabes? Nos sentimos como cada una lo que hacía era llorar en el carro. Y él, bueno, pero ya, ¿qué les pasa? No les va a pasar nada. Y yo, ajá, pero es que usted no nos explica, usted nos dijo cosas muy diferentes. Y esto no es nada, la realidad, o sea, nada es de lo que usted nos dijo. Y él, bueno, siempre nos repetiera eso. Ustedes hablen con ella, yo simplemente soy un chofer que las traje a ustedes. Llegamos al sitio donde la muchacha le hizo señas que la siguiera en la moto para decirnos en la casa donde nos íbamos a hospedar. Él siguió y rodaba y se metió por un barrio que era muy oscuro y eran muchos ranchos, muchas casas de cine. Cuando llegamos todas yo no me quería ni bajar del carro, con eso te digo todo. Yo temblaba, yo no quería ni bajar. Pero bueno, bájense, tuvimos que bajarnos para hablar con ella. Cuando entramos a la casa nos damos cuenta que estábamos era secuestradas. Ella nos empezó a hablar feo desde el principio, porque nos veía la cara a cada una de nosotras y ella nos decía, ¿qué les pasa? Más bien agradezcan que van a trabajar, pues ustedes son unas pichas venezolanas, así, unas pichas venezolanas. Y bueno, nos humilló y nos dijo tantas cosas. Porque quien es víctima de la explotación sexual, de la trata de personas, no denuncia por el señalamiento del que va a ser sujeto después. Y es que hay desde la institucionalidad y desde la sociedad, hay un señalamiento de manera permanente. Entonces, antes de someterse al escarnio público, la víctima prefiere u opta por no denunciar. Todas las venezolanas son así, todas las que salen de Venezuela van a él, a la prostitución, decía ella. La veíamos, ¿sabes? Y llorábamos y todo porque secuestradas. Cuando vinimos a ver, estábamos en una casa donde había aproximadamente más de 40 mujeres. Niñas, porque eran de 18, yo tengo 23 años, en ese entonces tenía 22. Niñas de 18, de 19 años. Cuando nos dice ahí es donde van a dormir, en colchonetas tiradas en el piso.
O sea, horrible. Yo duré ahí 18 días. Era, como te digo, un aproximado como de 40 mujeres. Entonces ellas nos sacaban en grupos hacia el sitio, hacia el ranchito donde íbamos a trabajar. Ella misma nos daba ropa, porque yo llevaba ropa, pero mi ropa, como te digo, yo no. O sea, eran mis pantalones, mis camisas, lo que yo usaba a diario en Venezuela, mi ropa normal. Ella nos hacía vestir, ¿sabes? Destapada, que sí, solamente en sostenes, con un cachetero. Y nos llevaba en grupo hacia ese sitio. Donde ahí teníamos que el hombre que, o sea, los hombres que llegaban, si se sentaban a hablar contigo y querían ir a la pieza, ella era la que recibía la plata y solamente tú ibas a cumplir el servicio. Y tenías que cumplirlo porque yo, por lo menos en mi caso, yo lo cumplía porque a mí hasta me daba miedo que por lo menos si el cliente se iba a quejar con ella, que yo no hacía nada en la habitación o X cosa, ella me fuese a hacer algo a mí o a mi compañera porque yo estaba con ella. Supuestamente ella, en su cabeza, el trato era que a nosotras por traernos de Arauca a Villavicencio teníamos que pagarle el pasaje, que era el transporte, que en ese entonces era de 150.000 pesos. Eso es una técnica del endeude, que es los pasajes cuestan mucho más o les cobran mucho más de lo que realmente cuestan. La alimentación y el alojamiento del lugar donde llegan les cobran mucho más de lo que cuesta, y en fin, y es un mecanismo de endeude permanente. La persona difícilmente puede romper, puede decir, vea, superada la deuda, yo soy libre de hacer lo que se me antoje, ¿cierto? Hasta que llegó un día, después de esos 18 días, que me tocó un cliente, un señor, que me llama y me sienta. Y yo siempre he sido muy expresiva de rostro, ¿me entiendes? Yo si estoy molesta lo expreso simplemente con mi cara. Si estoy feliz, simplemente tú al verme en la cara, si me conoces, mi rostro te lo va a expresar. El señor me llama y me dice, ¿qué tiene? Porque está de mal humor. ¿Le hicieron algo? Y yo, no, porque nos vigilaban, ¿me entiendes? A ver qué era lo que decíamos, qué cosas hacíamos. Y yo, no, nada. Y él me dice, siéntese conmigo, vamos a tomar, me dice. Incluso el señor me decía, yo quiero saber qué te pasa porque no eres tú nada más. Mira cómo estas muchachas trabajan sin ánimo. Este sitio siempre ha sido raro, pero lo que pasa de ese sitio, que así sea feo, como él mismo decía, ahí siempre tienen a las mujeres más bonitas. Y yo, claro, porque tenían puras muchachitas de 18, 19 años ahí secuestradas para que le trabajaran solamente a ellos. Yo empecé a llorar y le dije, sí, esto es así, pero sabes, callaba, le contaba. Y él lo que hacía era, bueno, pero vamos a hacer algo, yo la voy a ayudar, yo la voy a sacar de aquí. Él me dice, hasta que él viene me propone, vamos a hacer algo, yo te voy a sacar de Amanecida. Y tú cuadras con tu amiga y la venimos a buscar. Y así, bueno, empezamos a ponernos planes, ¿sabes? Para poder hacer eso. Él habló, se dieron las 3 de la mañana y él habló con la muchacha que era la jefa. Y le dijo que me iba a sacar de Amanecida a mí y eso. Y ella, ok, me dejó cambiarme, ponerme un pantalón y una camisa para yo irme con él. Fue donde yo tuve la oportunidad de entrar al cuarto y le digo a mi amiga, paro a mi amiga y le digo rápido, a ella le dicen la Gocha, y yo le digo, Gocha, esto es así, vamos a hacer así, así, así. Como ella ya me conocía, me dice, ¿segura, China? Yo le digo, sí, si no es ahorita, no va a ser. Así fue. Yo le digo, te despiertas, yo le digo, no te vayas a dormir, son las 3. A las 5 de la mañana, cuando tú veas que está aclarando, yo te voy a venir a buscar. Saltas el portón porque en la entrada era un enrejado alto. Por detrás no se podía porque pasaba un caño, era un barranco hacia abajo. Y tenían un perro como de este tamaño. Gracias a Dios que ese día el perro estaba durmiendo. Y así fue, ella como pudo salió hacia la parte de adelante. Y cuando sintió el carro, yo la ayudé. Le metía yo las manos así por el enrejado para que ella saltara el portón. Así fue. Y ellos se dieron cuenta, pero ya había arrancado el carro. Y así fue como salimos de ahí. Gracias a ese señor, él nos ayudó con el pasaje, nos dio para el pasaje, nos trajo hasta el terminal de Tami
Y de ahí en Tami nos dio el pasaje a llegar a Arauca otra vez. Y aquí estoy en Arauca. Vamos a cambiar la pregunta. ¿Qué está pasando con los hombres de Arauca que están transando sexo? Como una masacre silenciosa ha sido denominada la triste situación en la cual decenas de mujeres venezolanas han muerto en el extranjero. Según una investigación del medio de comunicación El País de España, son más de 120 casos ya registrados en los últimos 2 años, siendo Colombia el país más peligroso y mortal para ellas. Uno de los tantos casos registrados en el mundo se presentó en el departamento de Arauca, al oriente de Colombia, cuando en el municipio de Cravo Norte fue asesinada la joven venezolana Mariorquis Anís Corniel, de 21 años de edad. Un hombre le había atacado con un arma blanca, causándole varias heridas que le causaron la muerte. Arauca, su posición geográfica y estratégica la vuelve más atractiva para grupos delincuenciales y una demanda sexual creciente desde la época de la bonanza petrolera. Esto permite que hoy los consumidores de sexo generen la oferta, un mercado perverso en donde se comercializan sueños, ilusiones, necesidades, cuerpos de mujeres en alto grado de vulnerabilidad.